Shalom, shalom, Rabotai, que tengan un magnífico día, un muy bendecido por el Eterno, quien es bendito, y les ayude mucho a reflexionar nuestros caminares. Ciertamente la vida se va, ciertamente día a día, minuto a minuto se va yendo la vida, y nunca sabe uno cuándo es el tiempo de su partida de este mundo. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos enriquecer nuestra vida a través del conocimiento de la Torá y sobre todo la vida práctica de la misma. Estamos en la Parashá Mesorá, que es la palabra que se utilizaba para dar a aquella persona, que se le daba a la persona que tenía este decreto, este juicio de parte del cielo, y que tenía que hacer una serie de situaciones, especialmente presentar ofrendas para poder llevar a cabo una purificación ritual, y en esto se involucraba precisamente el Cohen, que tenía que observar qué tipo de afecciones sería. Si esa afección era tzara, bueno, pues tenía que indagarlo, observando, mirando todas las características y las instrucciones que la Torá daba. Entonces debería ser un hombre, Cohen, un hombre versado en el conocimiento de estas circunstancias, de tal manera que él pudiera, al mirar, al observar, al tomar en cuenta las instrucciones que dio el Eterno, poder determinar si era tzara o no lo era. Entonces, en este sentido, se procedía. En el caso de que no lo fuera, bueno, pues era declarado puro o pura la persona que aparentemente pudiera tener una afección así, y que dado que el Cohen era el que decidía, el que veía y el que determinaba en un momento dado si era o no era tzara. Entonces, pero por el otro lado, vemos que si era tzara, entonces se complicaba la cosa, porque ahora, si era eso, se tendría que dar ofrendas, se tenía que realizar una serie de situaciones litúrgicas para poder purificar la persona, sea hombre o sea mujer, y en muchas ocasiones pues empezaba por la casa, por las prendas, etcétera, dando incluso en un determinado momento una advertencia con todo esto a todo aquel que sufría tzara, y consecuentemente esto lo debería llevar a un estado de arrepentimiento, a buscar una rectificación en su vida. Recordemos que básicamente este juicio y decreto que venía del cielo era por causa de la Lashon Hara. Entonces, la Lashon Hara era un pecado, y es visto desde el punto de vista del cielo como un pecado grave. A veces nosotros hacemos muchos comentarios y pareciera que no lo es, pero si tú analizas, muchas ocasiones sin decir y sin pensar que es la Lashon Hara, en ocasiones se realiza esta situación dado las condiciones que nosotros ponemos allí, tal vez crítica, o tal vez hablar, tal vez hasta incorrectamente de una persona. Entonces esto es considerada la Lashon Hara. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Eterno establece esta condición en la persona que tiene que hacer una restauración, y por lo tanto hoy actualmente sabemos que el Eterno da una serie de situaciones y rectificaciones en nuestra vida para que nosotros, si hemos cometido este tipo de pecado, podamos hacer una rectificación arrepintiéndonos, incluso purificándonos. Es interesante porque este pecado no solamente era cuestión de arrepentirse y presentar sus ofrendas como una actitud de rectificación y de reconocer el pecado, no, sino también y especialmente se requería de una purificación. Además, dentro de la liturgia se tenía que presentar todo esto, y ya como veíamos en Yom Sheni, precisamente estos requerimientos, el pájaro,
la lana carmesí, el hisopo, y todas estas cosas, el cedro, tenían que ser y jugar un lugar muy especial y que representaban de alguna manera también la condición del penitente, es decir, de la persona que había pecado. Y bueno, pues se decía la liturgia, dice en el verso 7, 14, 7, rociará sobre él el que se purifica, delasará 7 veces, así lo purificará con la mezcla de todos los elementos ya mencionados, y enviará al pájaro vivo. Recuerden que se manejaban 2 pájaros, y un pájaro era muerto y el otro era un pájaro que era enviado sobre la faz del campo vivo. Lavará el que se purifica sus vestimentas y cortará todo su cabello, se lavará en agua y será puro. Entonces había una purificación ritual, incluso se tenía que rasurar todo el cuerpo a fin de obtener el perdón del cielo. Después dice, vendrá al campamento y permanecerá fuera de su tienda 7 días. Será que en el 7º día rasurará todo su pelo, a su cabeza, su barba, sus cejas y todo su vello rasurará, y lavará su ropa y sumergirá su cuerpo en aguas y se purificará. Entonces era un proceso de purificación con todas estas instrucciones a fin de alcanzar la sanidad. Y esto es bien importante al final del día, es qué tan importante es que nosotros llevemos a cabo los mandamientos que el Eterno nos da. Y de aquí entendemos un principio muy importante. Todo mandamiento tiene el propósito de ayudarnos, mejorar, hacer rectificaciones, elevarnos, de beneficiarnos. Así es que aun cuando se vieran los mandamientos como algo que no lo es decir, tiene el propósito esencial de que el Eterno nos los ha dado para beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú cumples con un mandamiento, te estás beneficiando. Cuando tú cumples un mandamiento, estás haciendo la voluntad del Eterno, ciertamente, pero cuando haya alguna manera de quebranto o dificultad para lograr o para realizar ese mandamiento, tiene el propósito de causar un bien extraordinario en nuestra vida. Y esto es bien importante porque muchas veces nosotros podríamos caer en la mala intención, o más bien la mala interpretación de los mandamientos del Eterno y verlos como una carga, cuando son precisamente para que nosotros podamos adquirir una elevación y un beneficio extraordinario, en muchas ocasiones para este mundo, pero en la mayoría para el mundo venidero. Así es que este Metzorá, que era purificado a partir de su arrepentimiento, a partir de reconocer que había hablado mal de su prójimo, tendría que causar un arrepentimiento en la vida del corazón de la persona, pero sobre todo consecuencia de arrepentirse y de hacer y realizar la presentación de las ofrendas y la liturgia por parte del Cohen a favor de esta persona, entonces traía como consecuencia una elevación importante en la vida de la persona. Entonces, esto es lo importantísimo, y aquí se encuentra una alusión a nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Él como Cohen Gadol, de la línea de Melquisedec, él establece y el Eterno establece a través de él precisamente esa circunstancia donde el Eterno, quien es bendito, perdona nuestros pecados por medio del sacrificio de nuestro Santo Maestro y nos da la libertad para que nosotros podamos vivir con esa libertad sirviéndole de una manera importante. Por lo tanto, mis amados, el propósito de esta liturgia, de este presentar de los Korbanot
para el tzara tenía como propósito restaurar completamente la vida de la persona y hacerla útil en la mano del Eterno. Y esto es importante. A veces se medita, yo he meditado en muchas ocasiones acerca de la sabiduría que el Eterno nos ha dado a través de sus mandamientos. Y uno tiene que reflexionar mucho en lo personal, en qué es lo que el Eterno nos da, qué es lo que el Eterno busca, incluso en las circunstancias diversas de la vida, como era en el caso del Metzorá. Pues él era una persona que le había alcanzado el juicio divino y que consecuentemente era una manera de hablar a su vida, y que se oía y se escuchaba y se entendía el mensaje del cielo, entonces se esperaba el cielo de él que hiciera una rectificación. Y entonces eso es lo mismo para nuestras vidas actualmente. El Eterno nos habla de muchas maneras y de muchas formas a veces, y nosotros debemos, al reflexionar de las cosas que nos pasan, debemos reflexionar que el Eterno, quien es bendito, en muchas ocasiones nos está hablando para que nosotros hagamos una rectificación. Así es que, mis amados, tenemos que pensar en todo esto, y ciertamente con la ayuda del Eterno tendremos una libertad extraordinaria, y al hacer rectificación y al arrepentirnos, especialmente de la Lashon Hara. Y tenemos que tener mucho cuidado en lo que hablamos, porque muchas veces decimos, no, es que yo no hablo mal de nadie, pero eso es lo que decimos y otra cosa es lo que pasa. Entonces sí tenemos que aprender a no hablar mal de nadie, porque al final del día esto podría traer consecuencias, y consecuencias graves a nuestra vida, lo haremos. Y por lo tanto, cada uno, como se nos instruye, deberá de hacer una rectificación. Y cuando pasamos en este estudio anual de la Torá, nosotros en esta parshá de Tzara, nosotros debemos entender que el Eterno tiene un propósito importante a veces en las cosas que nos pasan, y debemos enfatizar que ciertamente el Eterno quiere elevarnos, y que nosotros dejemos tal vez prácticas no kasher para poder elevarnos y unirnos a Él, el único Dios verdadero. Entonces, mis amados, pues hay que pensar, hay que reflexionar en ello y aplicarse en el hecho de, si miramos que hay situaciones que disgustan al Eterno, pues hagamos los cambios, hagamos las rectificaciones, arrepentámonos, cambiemos, porque al final del día está en nuestra mano el arrepentirnos. Bendito sea el Eterno. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza, y tenemos también la oportunidad de elevarnos cada día más y unirnos al Hakadosh Baruj Hu. Que el Eterno, quien es bendito, te dé un magnífico día. Shalom, shalom.